Querido televidente, tengo conmigo a Andrés Fortunato. Lo invité, querido televidente, porque como sabrán ustedes, hoy es 28 de abril. Se cumplen 61 años de la llegada de los norteamericanos a la República Dominicana. Y Andrés Fortunato no guarda odio en su corazón. Ha sido un colaborador de la República Dominicana en cualquier conflicto que tenga con intereses de cualquier parte del mundo, porque es un ciudadano del mundo. Lo invité para reconocer su obra. Recuerdo cuando un día me dijo, voy a organizar el movimiento constitucionalista. Y hoy los constitucionalistas están organizados fruto de su trabajo, fruto de su obra. Para mí, Andrés Fortunato tiene el mejor programa para la toma del poder político en la República Dominicana. Y ojalá que muchos de los jóvenes que tienen aspiraciones presidenciables o a un cargo político en la República Dominicana se acercaran a él para que utilizaran su savia para corporizar programas, planes y proyectos que beneficien los intereses de la República Dominicana. Voy a comenzar este homenaje que creo que ustedes también deben hacérselo, porque siendo una persona humilde, sencilla, sincero, desinteresado, es uno de los dominicanos que se ha preparado profesionalmente y es uno de los dominicanos que conoce punto por punto la Constitución de la República Dominicana. Como sabrán nuestros queridos televidentes, hasta los propios constitucionalistas y muchos detractores de la Revolución de Abril señalan que ese movimiento no tuvo los objetivos que se planteó a su inicio. Y como tú, Andrés Fortunato, eres un conocedor de la historia, quiero que tú le digas a las futuras generaciones de este país, a los jóvenes, cuáles han sido los aportes de la Revolución de Abril de 1965 para que hoy la República Dominicana esté reconocida en el mundo como uno de los países más democráticos y teniendo un presidente de la República, hijo de un combatiente de la Guerra de Abril de esa época, el doctor José Rafael Abinader Guazá, fue y es todavía, porque sus hijos lo tratan como si estuviera vivo, un dominicano, padre del actual presidente de la República. Y por eso este señor, Carlos Rafael Fernández, dice que ese no se va a doblar, que sigue siendo una representación de su padre, de su madre y de sus hermanos y de sus familiares y amigos. Tú que eres, Andrés Fortunato, un dominicano que estudia, dímele a los jóvenes, ¿qué logro tuvo la Guerra de Abril de 1965? ¿Y qué aprovechar de esa epopeya para garantizar la tranquilidad y la paz y la libertad de cada uno de nosotros? Bueno, Carlos, quiero agradecerte que me hayas invitado a este programa.
donde se busca la verdad, poder de la verdad. Me alegra mucho compartir contigo estos momentos y con el país. Y dejarle un mensaje al pueblo dominicano en el día de hoy, 28 de abril, un día como hoy, más o menos a esta hora, los cadetes de la Academia Militar Batalla La Carrera y gran parte de su oficialidad fuimos hechos prisioneros el día que llegaron los americanos frente a la Nunciatura. Estábamos buscando informaciones porque habíamos salido a unirnos a la revolución y tuvimos que hacerlo vía San Pedro de Macorís porque en el puente se estaba combatiendo. Y la tarde del martes, en la tarde, después de dispararle al puente, un avión siguió para allá y nos disparó a nosotros, nos atacó en el puente sobre el río Iguamo. Y de ahí esa noche decidimos, como los barcos de la Marina no nos podían transportar, porque ellos decían que lo podían ametrallar, tuvimos que coger hacia Sabana de la Mar la noche del 27 para ir a Samaná, llegar a tierra firme y arrancar para Santo Domingo. Llegamos fue al muelle de Sánchez y en la mañana, la madrugadita, salimos para la capital a unirnos al combate del puente. Se oía la emisora de San Isidro de que el CEF había tomado la capital, pero no obstante a eso seguimos. Y cuando llegamos a la Nunciatura, ya un camión nuestro había sido hecho prisionero y delataron dónde estaba y nos hicieron prisioneros a todos. Caímos presos por más de un mes, un día como hoy que llegaron los americanos. Lo recordamos y vengo a este programa a recordar ese día extraordinario para mí, para mis compañeros y para el país, cuando nuestra soberanía fue pisoteada, pero recibió ese pisoteo, el rechazo, con las armas en las manos, para defender nuestra soberanía, como vamos a describir algunos momentos más adelante. Tu pregunta, Carlos, ¿cuál ha sido el legado de la Revolución de Abril al pueblo dominicano? Atención, amigos y amigas. Atención, jóvenes y personas de todas las edades. Aquí han habido 3 acontecimientos de mucha importancia para el surgimiento, fortalecimiento y desarrollo de nuestra República Dominicana. En nuestra vida republicana, que comenzó el 27 de febrero de 1844 y que fue apagada cuando Pedro Santana anexó el país a España el 18 de marzo de 1961, concluye el periodo de independencia y pasamos al periodo de la restauración de la independencia. 17 años de la independencia. La restauración que comenzó el 16 de agosto y termina en el 1965, en el 1865, donde ya en julio 10 no había un solo español, porque el ímpetu patriótico de los dominicanos, así como combatió más de 12 batallas contra los haitianos para consolidar nuestra independencia, asimismo y con ese mismo ímpetu, heredado de la época de Enriquillo, del periodo en que se venció a Peña y Venable en 1655, esa invasión inglesa y muchos encuentros militares de combate más que demuestran el honor militar, el valor del pueblo dominicano, se hicieron presentes en la guerra restauradora. Pero esa guerra restauradora, ya en el 1887, perdía su esencia, porque uno de sus principales figuras, que fue Gregorio Luperón, fue traicionado por su lugarteniente Ulises Heró Lili, quien el 6 de enero de 1887 asume el poder y siembra una dictadura de 13 años, hasta que fue eliminado el 26 de julio de 1899. Si nosotros vemos que la independencia
ese primer periodo dura 17 años. Y si vemos que la restauración triunfa en el 65 y ya a 22 años surge una dictadura, y vemos que de 1965 a la fecha han transcurrido 61 años sin golpe de Estado, cuando, por ejemplo, de la restauración a la dictadura de Lili tuvimos más de 30 gobiernos, porque solamente 3 presidentes pudieron cumplir en ese periodo el tiempo para el cual fueron electos. Los demás fueron derrocados. Fue un desastre, fue una anarquía política lo que ocurrió. Sin embargo, de 1965 a la fecha, 61 años después, ningún gobierno ha sido víctima de un golpe de Estado. 16 gobiernos han transmitido su mando sin golpe de Estado. Lo que ha permitido que la democracia se fortalezca, lo que ha permitido de la revolución acá, que en la República Dominicana haya una seguridad jurídica en términos generales, que ha permitido el desarrollo que tiene este país, que en estos momentos y en este gobierno, en estos primeros meses de este año, a pesar de los problemas internacionales, la economía ha crecido 5.1 y la inflación ha sido mínima. Hay estabilidad en términos económicos, hay estabilidad política, y eso nos hace ver que podemos pasar a un tránsito que le hemos llamado la democracia constitucional, del cual hablaremos más adelante. Andrés Fortunato le decía a los jóvenes que traten de utilizar sus ideas contenidas en un llamado programa constitucionalista. Y en esa dirección quisiera que tú amplíes y le digas a los jóvenes el qué hacer y cómo hacerlo para poder ellos darle continuidad a esta democracia. Correcto, gracias Carlos de nuevo. Mira, la juventud tiene una gran oportunidad de provocar grandes cambios en el país. Pero cada joven que quiera contribuir al verdadero cambio de la nación, tiene que cambiar él. Tiene que dedicarse a estudiar, tiene que ser disciplinado, tiene que respetar a sus padres, tiene que respetar a sus maestros, tiene que pensar en que hay un Dios que nos guía, que hay que mantenerlo con fe. El buen comportamiento, la disciplina, va a determinar el futuro de tu vida, joven. Recuerda que los jóvenes que estudiaron, disciplinados al lado de Duarte, fueron los que dieron el paso hacia la independencia. Los jóvenes que estudiaron, como Luperón, esos jóvenes que se prepararon, esos jóvenes que aprendieron a amar a la patria, a Dios sobre todas las cosas, y a la patria a ti, amarla, es el primer camino. El segundo es tratar de entender qué son los principios y valores éticos, los valores patrios. Tienes que aprender, saber cuáles de tu familia han sido grandes hombres que se han comportado bien. Sabes que si tienes hijos, tienes que criarlo, tienes que dedicarte a ello, porque la familia es el fundamento del desarrollo de la persona. Hay que pensar en eso, pero conoce tu historia. Al conocer tu historia, nosotros desde la Revolución de Abril a esta fecha, que hemos estado involucrados en el conocimiento de la misma, en sus razones, nos hemos dado cuenta de lo siguiente, y te lo decimos a ti, joven dominicano, así como a los adultos y mayores que sigan amando la patria. Miren, en el 1492 fuimos descubiertos por Cristóbal Colón y encontró indígenas que no conocían cómo iba a Europa y cambiaron espejitos por el oro que tenían porque no sabían el valor del oro.
y cebaron a los españoles y a Europa, y provocó después, hasta la revolución industrial, todo ese oro que se llevaron de aquí. Nosotros seguimos malpasando bajo la tutela de ese colonialismo español. Después vinieron grandes situaciones y pasamos a depender de los españoles, después de los haitianos, 22 años después de los españoles. Pero decidimos, después de la restauración, continuar la vida para fortalecer nuestro país. Llegamos a 1965, la revolución. Hemos dejado atrás todos aquellos momentos de anarquía política de Estado y hemos pasado hacia una nueva etapa, que es la búsqueda de que algún día tengamos una democracia constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hasta 1965 fuimos objeto de golpe de Estado y de ahí para acá no, hemos llevado una lucha organizada que ustedes tienen que entenderla. Lo primero que hicimos fue que comprendimos cuando Camaño dijo el 24 de mayo de 1965 que la revolución se debió a la corrupción. Hay un elemento canceroso en la vida de los pueblos que es la corrupción. Los constitucionalistas que firmaron el acuerdo para terminar la guerra armada el 31 de agosto de 1965, hemos seguido la revolución, pero sin armas, bajo una resistencia legal. Esa resistencia legal nos dice a nosotros que tenemos que luchar con la Constitución por delante para desplazar a los grandes intereses de los que se aprovechan del Estado Dominicano para caer en la corrupción y la impunidad. Y hemos luchado contra la corrupción. Ustedes han visto el trabajo que hemos realizado. Hasta hemos visitado a todas las iglesias en una peregrinación contra la corrupción. Inclusive este gobierno de Luis Abinader surge desde un momento que nos trazamos la lucha contra la corrupción en un seminario en la UAS. Porque la revolución, después de tantos muertos, tiene que desembocar en una democracia donde no sea dirigida por los que tienen el dinero, que le compran la voluntad a los partidos, que compran a los líderes, para que los líderes compren al pueblo, el voto del pueblo, y vayan a votar por un soborno que al final va a dar malos regidores, y regidoras, malos diputados y diputadas, malos senadores y malos gobiernos. Cuando se vota por soborno se comete el error más grande de los pueblos. Entonces hemos luchado para que los partidos entiendan que son el puente hacia la defensa de los intereses del pueblo y que por ello ellos deben de educar al pueblo para que el pueblo vaya a las elecciones consciente de sus derechos y deberes. ¿Para qué? Para que puedan depurar antes de votar, al conocer cuál es el valor de un regidor o regidora, de un diputado o diputada, de un senador o senadora, al conocer el valor de la independencia de los tres poderes. Entonces tenemos que buscar hombres y mujeres que sepan que a ellos se les debe elegir por mérito y profesionalización, como establece el artículo 142 de la Constitución. Entonces, cuando el pueblo elija a los mejores ciudadanos y ciudadanas para el ayuntamiento, para el Congreso, para el Poder Ejecutivo, nosotros vamos a tener entonces en este país una democracia que va a ser orientada por el mandato de la Constitución, no por el mandato de los centros de poder económico, que cada uno jala para su lado, para cuando lleguen al poder los gobiernos, ellos lo hayan comprado y entonces se pierdan, por ejemplo, como están perdiendo aquí, más de 650,000 millones de pesos de evasión de impuestos. No, el objetivo es que ni haya evasión de impuestos, ni haya políticos que se lo roben, ni en la transacción para evadir los impuestos, ni en la administración de los recursos del presupuesto. Que haya una Cámara de Cuentas que sea capaz de verificar permanentemente cómo va la marcha de cada ministerio. Y que haya un Congreso que el día que el presidente de la República rinda su informe, cree comisiones para saber si el informe que dio el presidente es conforme a esa auditoría que le ha entregado
la Cámara de Cuentas y que el Congreso sirva para fiscalizar y controlar los gastos del Estado como lo establece y lo exige el artículo 246 de la Constitución de la República, que dice que la fiscalización y control del presupuesto nacional, de todo lo que tiene el país, le corresponde al Congreso, la Cámara de Cuentas y el Contralor General de la República. Nosotros luchamos para que el país conozca y que los partidos sepan que el artículo 34 de la ley 33-18 lo obliga a ellos a emplear el 10% del presupuesto que le da al gobierno para que eduquen a la población. Es un crimen que los partidos políticos estén en este momento llevando a cabo un proselitismo sin haber preparado al pueblo. Mire, es un crimen que los partidos de oposición estén haciendo campaña y ya estén hablando de candidatos si todavía no le han pedido al pueblo perdón por la corrupción que hubo en 20 años aquí. Sin que la corrupción de los 12 años y 10 años más de Balaguer fuera castigada. Es un crimen. Es un crimen que Antonio Guzmán no pudiera castigar el crimen y la corrupción porque le quitaron 4 senadores para que el Partido Reformista fuera los que eligiera a los jueces y no pudiera haber sanción contra ellos. Se han cometido crímenes que el país debe de conocerlo y lo va a conocer cuando aquí nos dediquemos a educar al pueblo en valores cívicos, valores éticos, valores patrios y conocimiento del manejo del Estado. Estamos trabajando, lucha contra la corrupción, lucha contra la modificación de la Constitución que quiso Danilo y lucha contra la ignorancia cívica para instaurar en este país en algún momento una democracia constitucional, que si el pueblo no aprende, no podrá defenderse. Y si no se puede defender, no podrá elegir a los hombres y mujeres que administren como debe de ser. Vamos a una pausa y luego continuamos conversando con Andrés Fortunato, un dirigente natural del pueblo dominicano. Queridos televidentes, Andrés Fortunato fue un dominicano que enfrentó la intervención norteamericana en la República Dominicana. Esa intervención se produjo por una falta de conocimiento de la realidad nacional de parte del embajador de los Estados Unidos. En la actualidad tenemos una embajadora de los Estados Unidos que goza del respeto y el cariño de muchos de nosotros, especialmente de gente que participamos en la Revolución de Abril y que mantenemos como Andrés Fortunato, quien os habla, una relación de amistad y cariño con el pueblo norteamericano. La embajadora Liz Campos es representante de Donald Trump. En este programa, cuando nadie creía en la posibilidad de regreso a la dirección del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump, trajimos a muchos dominicanos a este programa que fueron planteando hasta la necesidad de que un Donald Trump volviera a gobernar a los Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos parece que no conoce, al igual que el embajador cuando se produjo la intervención norteamericana, la manera de pensar, la manera de sentir. Ha hecho una ronda por una serie de dirigentes políticos en la República Dominicana y gente como tú, Andrés Fortunato, que le pudiera asesorar para que ella no cometiera errores como el que cometió el 24 de abril, que va a la zona colonial a mirar las calles, cómo se están llevando a cabo el proceso de restauración de las calles. Y parece que se le olvidó el 24 de abril y el 28 de abril de 1965, hace 61 años, ya quizá la joven no había nacido porque ella es una joven sana, sincera, desinteresada, es lo que me da a entender. Quien nos habla fue un celebrador
de que ella fuera nombrada embajadora en la República Dominicana por su manera de pensar, por su manera de sentir. Vi unas declaraciones de un aliado de los Estados Unidos que la está criticando porque está interviniendo en asuntos internos en la República Dominicana. Y parece que ella no sabe que los dominicanos eso no lo permiten. No importa los intereses que se defiendan en la República Dominicana. Y entonces yo creo que habrá que darle un cursillo de lo que es soberanía nacional, autodeterminación del pueblo dominicano y la lucha por la libertad del pueblo dominicano. ¿Estaría usted en disposición de darle un consejo a ese embajador, a usted que sabe y que quiero que me le cuente qué pasó cuando Camaño y un grupo de constitucionalistas fueron a la embajada para ver cuál era la actitud del embajador de esa época? Bueno, en lo que tú has planteado, Carlos, hay varias cosas que señalar, pero debemos de dejar claro que hemos sido admiradores permanentes de los Estados Unidos. Es el primer país que se independiza en América y se independiza el 4 de julio de 1776, nada más y nada menos que de un imperio que era Inglaterra. Nosotros sabemos la lucha de sus grandes líderes por la libertad, por respeto a la Constitución. Duraron tanto que duraron cerca de 12 años elaborando esa Constitución. Y esa Constitución ha servido de ejemplo para muchos países del mundo, inclusive la nuestra tiene parte de ella, como tiene parte la francesa. Pero a veces se cometen errores, como fue el error de la invasión norteamericana del 1965. Sabemos que estábamos en el marco de una guerra fría y que los Estados Unidos estaban impidiendo que hubiera otra Cuba y que era una lucha que se llevaba entre grandes naciones que habían resultado ser potencias o fortalecer sus potencialidades como país, como fue el caso de Rusia y como fue el caso de China. Eran dos naciones muy fuertes. Una de esas naciones ha tratado de estar aquí en la República Dominicana a través del comercio, y sabemos que China y Rusia fueron vencidas en el marco de la Guerra Fría e influenciadas por el capitalismo inclusive, porque Putin no representa hoy la lucha a favor del socialismo, ni Deng Xiaoping está gobernando como lo hacía Mao Zedong, sino que hubo un cambio, una visión hacia el capitalismo con la llegada de Deng Xiaoping, como lo hubo en Rusia con la llegada de Gorbachev en 1984. Nosotros vimos cómo cayó el muro de Berlín, vimos cómo cayó la órbita soviética y ahí vimos cómo Occidente ganó. Hemos dicho inclusive que los Estados Unidos es un imperio en expansión, no un imperio que va en decadencia. Cuando vimos que la embajadora Liz Campos fue a la zona colonial 24 y luego oí que alguien planteó que se quería hacer el museo que se ha planteado hace muchos años de la ley 133-10 del 16 de agosto de ese año, promulgada en el gobierno de Leonel Fernández, y que se ha formado una comisión para ello, y se ha hablado de que se va a formar el Museo de la Gesta de Abril, y se ha planteado, últimamente he oído, que sea en la Fortaleza Osama. Le voy a decir a la embajadora de quienes estén pensando eso, que el museo debe ser en el edificio Copelo, que si lo desvían hacia la Fortaleza Osama, es para que se recuerden que los policías fueron vencidos en la Fortaleza Osama y que los americanos no tuvieron nada que ver con la pérdida de eso. Tiene que ser en el edificio Copelo, porque ahí estuvo el gobierno constitucional en armas de Francisco Alberto Camaño Deñó. Que se ubique en ese lugar cuando los americanos invaden y crean un cordón para hacerle resistencia a los americanos desde ahí, para que respetaran nuestra soberanía, para que respetaran la defensa de la voluntad popular, para que
respetaran la primacía de la Constitución. Y ahí en ese edificio, un americano, que no se debe enterrar eso hay que mantenerlo firme. El ejército más poderoso del mundo aquí envió unas tropas. Y esas tropas, el general Bruce Palmer, intentó tomar a Ciudad Nueva el 15 y 16 de junio y no pudo. Señora embajadora, no es malo que el mundo sepa que hay un país en el mundo como nosotros que enfrentamos a la tropa norteamericana, no porque éramos enemigos de los americanos, sino porque ellos vinieron aquí a pisotear su soberanía. Y que nosotros siempre hemos defendido nuestro respeto. Mire, defender la soberanía de los pueblos es como defender su familia. Es como defender su cuerpo, su alma, su espíritu, su dignidad. Todos los pueblos del mundo deben de vivir en armonía con su Constitución. Y la Constitución dice de nosotros que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas, eso es su artículo 6, toda persona u órgano que ejerza potestades públicas debe servir a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico de la Constitución dominicana. Que no se esconda nunca que en ese edificio Copelo, un gobierno constitucional en armas como del coronel Camaño y el pueblo que estaba con él, pudo impedir que las tropas norteamericanas invadieran. El único país de América que lo ha logrado. ¿En defensa de qué? De una constitución ya vigente, como no lo había hecho ningún país del mundo. Y los americanos deben de disponerse a hacer de la República Dominicana un ejemplo democrático en el mundo. Y deben respaldar nuestra lucha a la soberanía. Los americanos, ponerle como ejemplo al mundo lo que hemos hecho nosotros, para que todo el mundo confíe en los norteamericanos. Es un consejo que le enviamos de aquí, señora embajadora. Queridos televidentes, vamos a una nueva pausa y luego continuamos entrevistando a Andrés Fortunato, que es el representante de la Constitución en la República Dominicana. Queridos televidentes, Andrés Fortunato no solo es un luchador por la constitucionalidad en la República Dominicana, sino también que se ocupa de los sectores que reciben menores ingresos en la República Dominicana por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Su organización mantiene una serie de peticiones a nivel gubernamental y tengo entendido que el ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, quien ha demostrado que escucha a la gente, que conversa con la gente, le ha concedido algunas reivindicaciones al sector constitucionalista. En esa dirección, el movimiento constitucionalista que representa a Andrés Fortunato ha planteado la necesidad de aumentarle las pensiones a los constitucionalistas y obtener algunas pensiones para constitucionalistas que andan en situaciones de mucha dificultad económica. ¿Cómo han dado las gestiones ante la presidencia de la República con relación a las pensiones a ustedes los constitucionalistas? Ciertamente, Carlos, no han andado bien. Hay sectores en el entorno del presidente de la República que lo han confundido. ¿Por qué los militares constitucionalistas reclaman derechos adquiridos? Bueno, porque hubo un acuerdo el 31 de agosto de 1965 entre la Comisión Acto de la OEA y el coronel Camaño, donde entre otras cosas se firmó el Acta de Reconciliación Dominicana, que en su artículo 8 establecía que tenían que ser reintegrados todos los militares que estuvieron en la gesta de abril, los de San Isidro y nosotros. Sin embargo, nada más fueron aquella vez reintegrados los de San Isidro, o sea, los que estuvieron de parte del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, de los que pidieron la intervención norteamericana y de los que combatieron la lucha por la democracia, la lucha por la vuelta del profesor Juan Bosch y la Constitución sin elecciones, para que se respetara la voluntad popular. Nosotros desde ese momento hemos estado luchando porque se cumpla aquel acuerdo, por aquello de pacta subservanda. O sea, los derechos, las firmas de contrato entre las partes obligan a su cumplimiento y el Estado Dominicano tiene que cumplirlo. Se logró que en el año de
del 2001, el presidente entonces, Hipólito Mejía, promulgara la ley 137-1. Se logró que en el 2010, como la ley 137-1 tenía muchas fallas en cuanto a los derechos adquiridos, logramos los decretos 236-10, 237-10, eso fue en el 2010. Y posteriormente el decreto 155-12. En los decretos 236 y 237-10 se nos reintegra, se nos pone inmediatamente en retiro, se nos otorga una pensión y se nos aumentan 3 rangos. En el 155-12 se nos otorgan 35 sueldos, uno por año que le correspondía a cada pensionado de acuerdo a la resolución 1-2000. Eso se cumplió, pero faltan que se cumpla todos los sueldos dejados de percibir desde la revolución hasta la fecha en que se nos pensiona. Y eso se debe de cumplir porque la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en su artículo 9, párrafo 2, establece que todo militar que sea reintegrado se le debe resarcir con sus recursos y la devolución de su rango. Hay un precedente jurídico internacional que fue el Real Decreto Ley del rey Juan Carlos y Adolfo Suárez, que 42 años después de la Guerra Civil de España contra Franco, todos los militares y policías que fueron dejados fuera fueron reintegrados con el rango que hubiesen tenido la edad de ser pensionados y con la devolución de todos sus haberes pasivos. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia con los militares constitucionalistas. ¿Por qué razón? Porque hay que crear una cultura en las Fuerzas Armadas de que todo militar que actúe en función del mandato de la Constitución será respaldado por el Estado dominicano. Nosotros salimos el 24 de abril bajo la dirección de Peña Tavera, cuando hizo prisionero a Marco Rivera Cuesta, porque ellos habían violado el artículo 161 de la Constitución y nosotros lo hicimos cumplir. No se puede castigar a los miembros de un ejército que han dado un ejemplo mundial, porque es el primer país del mundo que lucha por una constitución para reponer una constitución ya vigente. Hemos dicho muchas veces que en Irán hubo una lucha constitucionalista, pero fue para buscar una constitución, igual que en México, igual que en Brasil. Pero para luchar para reponer una constitución ya vigente, solamente en la República Dominicana. Y el gobierno de Luis Abinader, nosotros lo invitamos para que fuera a la catedral el pasado 24, no pudo ir. Nosotros esperamos verlo en algún momento y que en algún momento él emita un decreto donde la situación de los militares constitucionalistas sea resuelto definitivamente y donde una serie de militantes, combatientes civiles, sean también resarcidos, porque hay que enseñarle al mundo con práctica, con hechos, que quienes defienden la Constitución y la soberanía nacional siempre serán respaldados por el Estado. Esperamos que el ciudadano presidente de la República, que es diferente a todos los presidentes, Luis Abinader, reformó la Constitución para él no volver a reelegirse, es el primero que lo hace. Pero además, el presidente Luis Abinader ha creado un ministerio público independiente para que persiga la corrupción. Solo le ha faltado al presidente una educación que le hemos propuesto, permanente a través de las estructuras escolares y del pueblo dominicano, y obligado a los partidos que lo hagan. Se le debe suspender a los partidos el pago que se le da mensual a ellos, desde el poder, si ellos no educan al pueblo en Constitución. Si el pueblo no entiende en su corazón que la corrupción es el principal cáncer del país, no puede haber elecciones. Y le hemos pedido al presidente y al PRM que todos los candidatos que ellos tengan a la presidencia, que se pronuncien en conjunto, en un solo pronunciamiento, en un espacio pagado al país, donde digan que su principal objetivo es la lucha contra la corrupción. Querido televidente, agradecer la participación de Andrés Fortunato y ojalá que muchos dominicanos lleven a la práctica ese deseo de este humilde servidor y de quien nos habla, de servir los mejores intereses del pueblo dominicano sin esperar nada, como lo han hecho miles de dominicanos en este país que han dado su vida defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano. Y que el pueblo dominicano se organice para defender su constitución, para defender su libertad, para defender la paz. Y que gobiernos como el que encabeza Luis Rodolfo Abinader Corona,
cuenten con el respaldo de la grande mayoría en las realizaciones que está haciendo. Hacer un llamado a la oposición. La cosa buena que hace el gobierno presidido por Luis Rodolfo Abinader deben ser aprobadas por ustedes. Ustedes no pueden estar repitiendo los mismos errores de campaña que lo han sacado del poder. Si continúan con esa política, ustedes no van a retornar. Y este señor, que es amigo de casi todos los políticos de este país, le da ese consejo. Ojalá que lo tomen en cuenta. Queridos televidentes, estamos llegando al final de este su programa, El Poder de la Verdad, del día de hoy. Y como le decimos al final, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútenlo, diviértanse sanamente y que el Todopoderoso le acompañe.